Muchas gracias. Ha llegado el verano. Se nota que estáis más contentos, más alegres, más felices, porque pronto vais a tener vacaciones. ¿Verdad que sí? Bueno, algunos, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que será un tiempo también de descanso, de refrigerio y de renovar fuerzas. No obstante, todavía estamos aquí, así que vamos a compartir con esta mañana un mensaje de un personaje. Hoy me gustaría que nos hiciéramos a la idea, que nos imagináramos. Imagínate que has vivido con Jesús, que has estado aquellos años con Él. Imagínate que has sido uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles. Entonces me gustaría que, no sé si somos capaces de tener tanta imaginación, pero cuán hermoso hubiera sido el haber vivido con Jesús aquellos años y conocerlo y... Espérate, que no te veo. Es que tengo que veros a todos. Pues conocerlo y vivirlo y saber lo que Él nos decía, ¿no? Pues vamos a imaginarnos, vamos a ponernos en la piel de Juan el apóstol, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Todos nos somos, yo soy Juan, vale, es más fácil. Sois Juan el apóstol, ¿vale? Vamos allá. ¿Cuál es tu nombre y de dónde procedes? Me llamo Juan, conocido en el Evangelio por el discípulo que amaba a Jesús. Tanto yo como mi hermano, Jacobo, procedemos de una familia muy acomodada, ya que nuestro padre, Zebedeo, tenía jornaleros a su servicio y os diré que soy judío. Tu ocupación antes de conocer a Jesús. Al igual que la mayoría de mis contemporáneos, vivimos de la pesca que se realizaba en el mar de Galilea. Ya sabéis que ese mar se encontraba al norte de Palestina y que le rodeaban las ciudades de Capernaum y de Betsaida. Estaba muy cerca del pueblo de Nazaret. Esta era nuestra ocupación, pescadores, tal como nos dice mi compañero Marcos. Vemos por Marcos que tú fuiste uno de los primeros en seguir a Jesús. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban a la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid pos de mí, y la red en el mar, porque eran y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Tenías alguna pregunta más para mí? ¿Qué es lo que más te costó superar de tu forma de ser? Vemos que Marcos, en la lectura que ha hecho Lisbeth, nunca podré olvidar aquel día en que Jesús acababa de estar con Pedro, al que le había dicho: Simón, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaremos la red. Fue un milagro, un milagroso milagro. No podríamos recoger las redes por la gran cantidad de peces y se rompían. Después le dijo Simón Pedro, desde ahora serás
pescador de hombres. Al igual que Simón Pedro, Jesús nos pidió que le siguiéramos y desde aquel día lo hemos hecho, lo hemos dejado todo por él. ¿Fue este el motivo por el que Jesús os llamó? No. Te has saltado una pregunta. ¿Qué es lo que más te costó superar? Bueno, estamos improvisando, imaginándonos que estamos en Galilea y que somos Juan y eso pues nos cuesta. Pero bueno, muy bien. ¿Qué es lo que más te costó superar de tu forma de ser? Yo, Juan, el discípulo amado no era por naturaleza ni carácter amable ni mucho menos. Una de las cosas que más me costó superar fue precisamente mi carácter, que irrumpía en un momento, con ira y mal humor. Hasta el propio Jesús en una ocasión tuvo que llamarnos la atención. ¿Recordáis aquella historia de aquel día que pasábamos por Samaria, cuando íbamos camino de Jerusalén para celebrar la Pascua? Necesitábamos alojamiento para aquella noche. Jesús envió a 2 de nuestros discípulos a buscar ese alojamiento. Ya sabéis que había muchas diferencias entre judíos y samaritanos, diferencias raciales y de religión entre unos y otros, y no se aguantaban los unos a los otros. Pero para Jesús no existía ni el fanatismo religioso ni los prejuicios raciales, por lo que constantemente nos enseñaba para no tenerlos en cuenta. Él había tenido conversación con una samaritana en el pozo, a la que él le había dicho todo lo que había hecho y todos sus pecados. Ella le reconoció como profeta y todos los vecinos le recibieron bien. En sus parábolas, Jesús siempre tenía en cuenta a los samaritanos. ¿Recordáis la parábola que lleva el título de El buen samaritano? Se trata ni más ni menos de aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, nos explicaba, que le despojaron, le hirieron y le dejaron mal herido. Pero un samaritano que iba camino vino a él y, movido a misericordia, vendó sus heridas, le puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Aquel samaritano fue el único que ayudó al hombre que había caído herido y robado en el camino. Lo vemos también en el texto de Lucas. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Recordáis también la otra historia de aquellos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús y solo uno de ellos volvió a darle las gracias. ¿Qué creéis que era? Pues también era un samaritano.
Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 aquellos que fueron sanados, limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero, samaritano, al cual le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Por todos estos acontecimientos y motivos con los samaritanos, ellos debían de estar agradecidos a Jesús y a nosotros, sus discípulos. Debían de concedernos y permitirnos esa hospitalidad que le pedíamos de pasar la noche allí. Pero ¿cuál fue nuestro asombro que cuando volvieron aquellos 2 discípulos que fueron en busca de ese alojamiento a la aldea, les dijeron que no había ninguna forma de que pudiésemos pasar allí la noche? Todo esto produjo en mí una explosión. Quería acabar con todos ellos. Y con verdadero enojo dije, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Este relato lo recogió también el médico Lucas. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Fue este el motivo por el que Jesús os llamó Boanerges? Bueno, tal como recoge también mi buen compañero Marcos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Nos llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Sin duda que no fue por nuestro temperamento tranquilo, ni mucho menos, ni apacible, sino todo lo contrario. Jesús quería moldear mi carácter para poder llegar, ni más ni menos, al apóstol del amor. Tenía que controlar mi temperamento, que era fácilmente enojable. ¿No crees, Juan, que este es un problema también de hoy en día? Sí, es cierto. Leí una historia de vuestros días de una mujer que le dijo a su pastor: debo admitir que me encolerizo de vez en cuando, pero sepa usted que se me pasa muy rápidamente. A ello le contestó su pastor: usted es igual que una escopeta, pero que una vez disparada no tiene retroceso. Dejadme que os explique lo que ocurrió a un joven. Jóvenes que muchas veces van por su juventud a la suya. Pues ese joven viajaba en un autobús cuando fue empujado por un anciano que tropezó con él sin querer. El joven descargó su escopeta y le soltó una serie de insultos y marchándose se fue sin pedir disculpas al anciano. 30 minutos más tarde, aquel joven entró en las oficinas de una empresa donde debía de realizar las pruebas para un empleo. ¿Cuál fue su sorpresa?
que frente a él se encontró al hombre, a aquel anciano, que descortésmente había insultado en el autobús. El Señor le dijo: no están mal tus calificaciones para este empleo, pero debido a la falta de control de ti mismo, prefiero no admitirte en mi trabajo. Sin tiempo de darle para que él se disculpase, así lo despidió. Bueno, el tiempo ha pasado. Dinos qué es lo que más te impactó de Jesús. Después de haber vivido muy cerca de Jesús, después de haber sido uno de sus más allegados, hay algo de Jesús que me impactó. Y quiero transmitíroslo. En mis propios escritos, quiero demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y de ahí aquellas palabras que, aunque no eran mías, sino del Espíritu Santo, y que vosotros conocéis muy bien, que escribí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Conocí a Jesús. En la última cena me senté a su lado. Le vi entristecerse, pero sobre todo le vi amar. Nos amaba de tal modo que cuando estaba en la mesa se levantó y le vimos coger una jarra de agua, ponerla en una vasija y comenzar a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Cuando hubo acabado, dijo: Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Más tarde le vi en la cruz. Había sido azotado, clavado en aquella horrible cruz. Tan solo yo, el discípulo Juan, estaba en aquel lugar. Yo estaba junto al madero y a mi lado María, su madre. Se acercaba el fin cuando, dirigiéndose a su madre, dijo: «He ahí tu hijo». Y mirándome fijamente, me indicó a mí: «He aquí tu madre». Fue un gran honor el que depositaba Jesús su confianza en mí. Hay tantas cosas que me impactaron de Jesús que no dejaría de hablar de él. Pero sé que tenéis que concluir esta reunión. Dejadme que os diga una última cosa. Mi vida cambió radicalmente desde que le conocí. Tú también puedes conocerle. Yo estuve a su lado, tú puedes estar a su lado. Yo estuve allí en el monte de la Transfiguración. Yo estuve acompañándole cuando oraba en el huerto Getsemaní. Yo me recosté en su pecho durante la última cena. Yo viví días y horas cerca de Jesús. Igual como tú puedes vivir cerca de él. Y ese es mi secreto que os quiero confesar. Y es un secreto que me gustaría que todos vosotros desearais. Estar unidos a Jesús. Jesús lo dejó muy claro en aquella parábola de la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, esa parte de la planta que lleva fruto,
sois vosotros. Si habitamos en Cristo y dejamos que Él habite en nosotros, como el pámpano, esa planta que lleva la vid, el fruto, entonces de una manera natural e inevitable produciremos fruto en abundancia. Entonces, dijo el Señor, seréis realmente mis discípulos. Gracias, Juan el apóstol del amor, por estar hoy con nosotros. Os voy a dejar una última fábula, una fábula persa que dice: cierto día un viajero encontró un pequeño tiesto. Aquí está. De barro. Un tiesto de barro cocido, ya gastado por el tiempo. Sin embargo, su olor era tan grato que llenaba todo el cuarto. Pues, ¿qué es?, dijo el viajero. Preguntóle al tiesto. Yo soy un trozo de barro en el que estaba viviendo una hermosa y olorosa flor, que estaba empañada de un olor agradable, un olor que perfumaba en todo lugar. Aún así sigo siendo ese barro, que aunque es un barro ya gastado por el tiempo, en mi interior ha estado y está esa flor. En cada uno de nosotros, como barro, tenemos la posibilidad de que Jesús esté en nosotros, que Jesús sea el que viva en nosotros. Tenemos la posibilidad de que Jesús more en nosotros, como moró en Juan el apóstol. Hoy nos hemos puesto pues en la piel, ni más ni menos, de Juan el apóstol. No podemos imaginar lo que significaría haber estado al lado de Jesús, el Hijo de Dios, que por amor dejó su lugar en el cielo para estar al lado de hombres y mujeres como Juan, aquel hombre iracundo, rudo, con sus más y sus menos, como tú y como yo. Jesús, el Hijo de Dios, dejó el lugar de la presencia de su Padre para estar con cada uno de nosotros y morar en ese cuerpo de barro. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas si pedimos que Jesús more en nosotros. Si Jesús esté en nosotros, el Espíritu Santo puede estar en cada uno de nosotros. Hoy podemos decir: Señor, te amo como Juan. Te doy mi vida como Juan. Quiero ser un discípulo como Juan. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por darme la salvación. Gracias por hacerme hijo de Dios, un hijo tuyo. Gracias por vivir en mí. Que el Señor os bendiga.